El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Hoy exactamente hace un año los titulares eran los siguientes. Feijóo, jefe de la oposición, presidente del Partido Popular, aseguraba que las comunidades del Partido Popular españolas iban a acoger a 400 menores migrantes que le planteaba el gobierno. Eso lo dijeron hace un año. Saben que todo eso que se dijo era mentira. Y hoy hace concretamente también 365 días los vertidos del emisario de Playa Jardín en el puerto de la Cruz decían que no eran contaminantes. Hace concretamente un año. Las analíticas realizadas por el Consejo Insular de Agua y los controles por parte de la Dirección General de Transición Ecológica confirmaban que no había contaminación biológica en Playa Jardín. Esto hace un año. Verán que todo era mentira, porque efectivamente sí estaba ampliamente contaminada la playa y estuvo casi un año cerrada. Hoy se cumplen 1234 días del cruel ataque e invasión de Rusia a Ucrania, 3 años y 127 días de calvario para todos los europeos también. Hoy es viernes 11 de julio de 2025. Hoy es el Día Mundial de la Población. El Día Mundial de la Población se celebra el 11 de julio de cada año por iniciativa del Consejo de Administración de Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo. Su objetivo primordial es crear conciencia en relación a todas las problemáticas que en la actualidad afectan a una población del mundo, sobre todo en asuntos relacionados con el crecimiento y el desarrollo de los pueblos. El Día Mundial de la Población fue proclamado en el año 1989, cuando la Tierra superaba solo los 5.000 millones de habitantes. 1989. Años después, y concretamente hoy, existen ya más de 8.000 millones de habitantes en todo el planeta, 3.000 millones más que hace unos años, y se espera que para el 2030, que es mañana, superemos la cifra de 8.600 millones de habitantes. Vamos con las efemérides del día de hoy y un día como hoy, en 1917, Guillermo II implanta en Prusia el sistema electoral directo y secreto. En 1919 se establece en Holanda la jornada laboral de 8 horas. 1919, un día como hoy. Y en 1923 se constituye la comisión parlamentaria encargada de investigar las responsabilidades en España por el desastre de Anual en Marruecos. Ya saben que fue el caos de esa guerra entre España y Marruecos. En 1924 el gobierno noruego decide cambiar el nombre de la capital, Cristianía se llamaba, por el de Oslo. Y en 1931 se establece en España que los cementerios civiles dependan única y exclusivamente de las autoridades municipales. En 1964, un día como hoy, se inaugura en Madrid la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y en 1978 ocurrió un desgraciado accidente que fue fotografiado en aquel tiempo por la revista Interview, que fue un desastre nacional. Un camión cargado de propileno, o sea de gas, se sale de la carretera, vuelca y se incendia cerca del camping de Los Alfaques, en Tarragona. Mueren abrasadas, quemadas 215 personas y 67 heridos gravísimos. Hay unas imágenes sobre este trágico accidente tremendo. En 1992 el Sínodo General de la Iglesia Anglicana
aprueba por mayoría simple que las mujeres puedan ejercer el sacerdocio. Y en 2002, tropas marroquíes, atentos, instalan 2 tiendas de campaña en el islote de Perejil de soberanía española. Una semana después se establece el status quo con el desalojo y la firma de un acuerdo entre los dos países. Vamos con las efemérides del día de hoy. Perdón, con las efemérides. Vamos con los santos, Y hoy felicitamos a Olga, a Benito, a Pío, a Sindeo, a Bundio y a Cipriano. Felicidades a todos. Comenzamos por internacional y la Unión Europea negocia con ambos gobiernos de una Libia dividida. Después de que el martes el gobierno del este de Libia cediese sus poderes al nuevo gobierno de unidad nacional, respaldado y apuntalado por la ONU, una delegación de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea viajó al país para reafirmar su apoyo al nuevo ejecutivo. La labor de la nueva formación será llevar al país a elecciones en diciembre. Y la Unión Europea, Grecia, Italia y Malta proponen reactivar la misión en Libia para frenar el flujo de inmigración. La Unión Europea, Grecia, Italia y Malta proponen reactivar la misión en Libia para frenar la inmigración irregular. Al margen de la conferencia para la reconstrucción de Ucrania celebrada en Roma, el primer ministro griego se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, la primera ministra italiana y el primer ministro de Malta para discutir los últimos acontecimientos en el Mediterráneo, haciendo hincapié en la necesidad de reanudar las relaciones con Libia. Los 4 líderes coincidieron en la necesidad de activar la iniciativa Equipo Europa con el despliegue en Libia de una delegación de la Comisión Europea, así como de los ministros competentes de Grecia, Italia y Malta. El gobierno griego ha introducido medidas urgentes para hacer frente a la situación, anunciando esta semana una suspensión temporal durante un periodo inicial de 3 meses del examen de las solicitudes de asilo para quienes lleguen a Grecia desde el norte de África por vía marítima. El Ejecutivo también está creando un centro cerrado permanente en Creta para hacer frente al creciente flujo migratorio. Y los participantes de la cumbre en Roma prometen 10.000 millones de euros para la reconstrucción de Ucrania. Para que aquellas empresas que estén interesadas en poder contribuir a la reconstrucción de Ucrania, presente y futura, pues se puedan desplegar sobre el territorio. España creará una oficina para la reconstrucción y organizará antes de finalizar el año un encuentro bilateral y un foro empresarial en Madrid entre nuestro país y Ucrania. Pedía Zelensky para Ucrania un plan Marshall como el que hubo en Europa tras la Segunda Guerra Mundial y hoy aquí en Roma se han puesto las bases para ello. De entrada se lleva un cheque por valor de más de 10.000 millones de euros y el compromiso europeo de movilizar hasta 800.000. Es la cifra que, según la presidenta de la Comisión, von der Leyen, se pueden conseguir. Eso para una futura reconstrucción, porque hoy Zelensky ha sido muy claro. La prioridad en estos momentos es la defensa aérea del país y también en ese sentido ha conseguido algunos acuerdos. Alemania está dispuesta a pagar 2 sistemas de defensa Patriot y Noruega otros 4. Y además ha firmado también en Roma un acuerdo con Gran Bretaña que le va a facilitar 5.000 misiles para esa defensa aérea que tanto necesita. Y el Supremo ordena investigar las retribuciones que recibió Ábalos del Congreso y sus presuntas donaciones al Partido Socialista. A la UCO no le coinciden las cifras de lo que José Luis Ábalos cobró oficialmente con lo que aparece reflejado en las cuentas que ellos están investigando. Por eso han pedido más información al Congreso y al PSOE. El juez lo ha autorizado y también que se investigue la vida laboral de Santos Cerdán y de otros investigados y que se le pida a Hacienda más información sobre los empresarios investigados y las empresas sospechosas.
La UCO asegura que hay una aparente falta de sintonía entre los datos de José Luis Ábalos que aparecen en Hacienda y los que se reflejan en sus cuentas bancarias. Según los datos oficiales, Ábalos cobró en 10 años 750.000 euros del Congreso y en las cuentas que investiga la UCO solo aparecen 80.000. También se cuestionan los investigadores los datos de las donaciones al PSOE. Ábalos donaba un porcentaje de su sueldo al partido. En Hacienda aparecen 45.000 euros. Los socialistas explican que el Congreso ingresa las nóminas de sus diputados en la cuenta bancaria del grupo parlamentario. Después el grupo paga el salario a sus diputados una vez que ya ha restado las aportaciones voluntarias al partido. Por lo tanto, esas aportaciones no tendrían que constar en las cuentas de Ábalos. En las que tiene la UCO solo aparecen pagos por valor de 8.000, que podrían corresponder a la cuota que los afiliados pagan al PSOE. El juez continúa investigando a los demás imputados y ha autorizado a la UCO a pedir la vida laboral de Santos Cerdán, Koldo García, su exmujer y los empresarios. También que pida Hacienda los datos de las empresas sospechosas de haber recibido contratos amañados. Y el gobierno da por renovado el acuerdo de investidura. El gobierno cree que salvó el pleno de ayer. Se lo tomaron casi como una cuestión de confianza y salieron, dicen, reforzados. Se ha renovado ese acuerdo, sobre todo de investidura, se ha fortalecido y por ende también el gobierno de coalición. Mismo diagnóstico hace Sumar. Y ayer yo creo que es verdad que salimos mejor de lo que entramos como gobierno, pero lo hicimos gracias a que, bueno, en una negociación que fue muy intensa en las últimas horas, creo que el presidente del gobierno salió con un paquete de medidas creíble, contundente. Aunque en el PSOE, Paje les recuerda que el oxígeno de los socios no es garantía. Con la respiración artificial también se respira. Tampoco ven el futuro resuelto Junts ni Podemos. De hecho, ayer el debate fue a ver quién tiene la corrupción más larga. Echar el balón hacia adelante, intentar ganar tiempo hasta que salga un nuevo informe de la UCO. Algo que no se atreven a descartar en el gobierno y a eso fían el resto de la legislatura y la fecha de las elecciones. Depende, ¿no? Depende de las circunstancias, depende de los acontecimientos, de qué novedades se produzcan. Del pleno de ayer sacan otra conclusión. Un señor Feijóo absolutamente desabrido, desaforado. Por el tono que usó el líder del PP en la tribuna. ¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Al referirse a los negocios de saunas del padre de Begoña Gómez. Creo que el señor Feijóo ayer perdió los papeles. Es el político más sucio que ha habido en primer nivel. Pasó una línea roja, creen en el gobierno, que le aísla aún más. Nos venimos a Canarias y nuestra comunidad es la que mayor porcentaje de viviendas para uso turístico tiene de toda España. El porcentaje, 5 de cada 100 se usan para viviendas vacacionales. Las islas llegan al 4,7 del parque general disponible, con cerca de 51.000 casas turísticas en mayo de este año. Capacidad actual para unos 215.000 personas ahí en Canarias en vivienda vacacional. Y es el cuarto potencial en número absoluto. En porcentaje es la primera y el cuarto después de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Y el turismo va a viento en popa y a toda vela, prevé facturar 153 millones más que en el verano récord del año pasado, de 2024. Los empresarios isleños tienen presupuestado un incremento de las ventas del 2,8% en la temporada estival, una décima por encima de la media nacional. Va a estar por encima de la media nacional la facturación en Canarias. Y Frente Común Canario contra la subida de las tasas aeroportuarias que prepara AENA. Va a subir las tasas. Gobierno y empresarios advierten de la pérdida de competitividad turística y del agravio que sufrirán los ciudadanos del archipiélago. Claro, porque nosotros tenemos que salir de aquí por necesidad y también vamos a pagar esas tasas. El alquiler supera los 1.000 euros de media en ambas provincias canarias, tanto en Santa Cruz de Tenerife, que son 1.083 euros, como en Las Palmas, que es 1.128, figuran entre las más caras del país, en la que la demanda ciudadana también
ha sido mayor durante el segundo trimestre del año. Y se condena a España por las Islas Canarias no elaboran planes contra inundaciones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a la Comisión Europea, dado el retraso de las administraciones canarias en elaborar sus previsiones ante el riesgo de este tipo de catástrofe en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Los rectores de las universidades públicas canarias y andaluzas advierten de la proliferación de centros universitarios privados. Instan a los gobiernos autonómicos a que se garantice por ley que estos nuevos centros de formación cumplen con los requisitos mínimos exigibles para ser considerados universidades. Y el gobierno de Canarias informó ayer que tramita la candidatura de la Bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma para su inclusión en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Bueno, vamos con la nota musical para cerrar este informativo. Y un 11 de julio, pero de 2010, un día como hoy, la selección española de fútbol se proclamaba campeona del mundo con el Mundial de Sudáfrica al ganar en la final a Holanda por un gol. Waka Waka, esto es África, fue la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica 2010, cantada por supuesto por alguien que conocen ustedes muy bien, que es Shakira. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangalegua, porque esto es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sangalegua, porque esto es África. Esto es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sangalegua, anawa, Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sangalegua, porque esto es África. Capital Radio.